Te invitamos a compartir juntos el mensaje del día de hoy. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a un día más de estudio bíblico de este miércoles por la noche. Gracias por acompañarnos una vez más, una semana más. Y bueno, primero presentarme. Mi nombre es Boris. Soy miembro de la iglesia en Teos. Y bueno, hoy tengo el agrado de estar con ustedes y compartirles un libro más, pero un capítulo más del libro de Oseas. Como recordarán, estamos en este estudio bíblico de los profetas menores, y el día de hoy estamos ya hemos llegado al capítulo 6, que es el que voy a compartir con todos ustedes esta noche, y espero que hayan seguido las distintas transmisiones antes y podamos continuar ahora. Amén. Bueno, empezando con el capítulo 6, que tiene como título Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Bueno, como sabrán y como habrán ido viendo, Oseas es un profeta que tanto hace profecías y condena muchas de las cosas que ha estado haciendo Israel durante estos días, cuando Israel era un reino dividido y se dividía en dos. Y en esta parte específicamente lo que nos va a hablar Oseas a través de sus poemas y de sus letras es acerca de cómo el arrepentimiento del pueblo no es genuino en el pueblo de Israel. Entonces quiero empezar leyendo un poco los primeros versículos del capítulo 6, que dicen así: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de... Bueno, hasta ahí, hasta el versículo 3, ¿ok? Bueno, vemos que el capítulo 6 empieza con unas palabras que en realidad son un ejemplo de una oración que cualquiera de nosotros podemos hacer hacia Dios cuando hayamos pecado, cuando nos sintamos en arrepentimiento, y solemos pedir al Señor casi más o menos con estas palabras, diciéndonos que volvemos a Jehová, que nos arrepentimos por las cosas que hemos cometido y que esperamos que el Señor de esa forma nos perdone a sí mismo por su gran amor que tiene con nosotros, que visto es cierto. Pero aún así, el profeta empieza este capítulo haciéndonos notar cómo muchas personas, y se puede también esto ver en la actualidad y en aquellos tiempos, pedían perdón al Señor o se acercaban en oraciones a Él después de haber pecado o haber estado en algo que no debían, ¿no? Pero lo resaltante es que en el versículo 4, Oseas continúa y dice así, dice: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. En otras palabras, podemos decir que esta pequeña oración con la que nosotros nos dirigimos a Dios para pedir perdón, muchas veces no llega a ser tan sincera como debería de ser. Y aquí el profeta nos hace notar que el mismo Dios dice: ¿qué haré de ti, oh Judá?, refiriéndose al pueblo de Israel. Vuestra piedad es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada se desvanece. Eso nos da un llamado a que muchas veces el arrepentimiento que nosotros profesamos no tiende a ser tan sincero, y es un arrepentimiento que no es de todo corazón. Y quiere hacer notar el profeta que eso es lo que está pasando en esos tiempos, que todos los cristianos, todas las personas que están ahí en el templo, tienen un arrepentimiento sin sinceridad. Y continúa el versículo 5 y dice: Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, tus juicios serán como luz que sale. Y bueno, y como vemos, son palabras más fuertes, diciéndoles que a causa de esto los corté por medio de los profetas.
que había muchos profetas en esta época junto con Oseas que eran conscientes de todo esto que estaba pasando con el pueblo de Israel y sus reyes, y cómo adoraban a otros dioses, cómo el arrepentimiento no era genuino, cómo ellos eran de cara al templo y de cara a Dios de una forma, pero se comportaban con injusticia con su prójimo, y a eso es lo que se refiere este capítulo en específico. Y el versículo 6, que creo yo es el más significativo, o el que más resume todo este capítulo, y el que quiero resaltar es el que dice así, dice en el versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A mí me llama mucho la atención esta parte porque hace ese llamado a lo que realmente Jesús busca, Dios busca de cada uno de nosotros, que nuestro arrepentimiento sea genuino, que por medio de todas las cosas que hagamos, no es suficiente muchas veces, o que a veces las cosas que hagamos como ofrendar, incluso predicar delante de la iglesia, o solamente asistir y tal, y tantas cosas que los cristianos solemos hacer o hacemos con regularidad, muchas veces no son genuinas, muchas veces no son, o las hacemos solo por quedar bien, o las hacemos solo por vernos bien a nosotros mismos delante de los demás, o por aparentar también muchas veces, ¿no? Pero Dios no busca eso, no busca que estés todos los días en la iglesia, o que ofrendes sin fallar cada mes o cada día o cada domingo, sino que Él quiere una búsqueda de Él con sinceridad, que tú vengas acá a la iglesia y estés compartiendo con los demás de manera genuina, de manera sincera, de todo corazón para Él y para servir a los demás. Y quiero resaltar este versículo porque de verdad creo que ahora, en los tiempos en los que estamos, es muy importante dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestras vidas como cristianos. Muchas veces el arrepentimiento que tenemos no puede llegar a ser sincero de todo corazón. Y este es un llamado, creo yo, a la reflexión, a la autocorrección también de cómo nosotros actuamos de cara a la iglesia, de cara a nuestros hermanos, de cara a todo lo que hacemos como cristianos, ¿no? Como pueblo de Dios que somos. Y bueno, en los siguientes versículos continúan y dicen así, los voy a leer. Dice: mas ellos, cuando Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galat, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y el capítulo termina muy fuerte, con palabras muy fuertes hacia el pueblo de Israel, acusándolos de iniquidad, acusándolos de manchar la sangre, acusándolos de profanar el templo de Dios, de profanar la casa de Israel, y termina diciendo que volverá o habrá un juicio para el pueblo. Aún así, el libro de Oseas aún continúa, y sabemos que al final siempre hay una esperanza y un capítulo final que habla de restauración, ¿verdad? Pero concentrándonos en este capítulo en específico, es, creo yo, una llamada de atención a todos nosotros, a todo el pueblo de Israel, y acerca de tener y acercarnos a Dios con un arrepentimiento genuino. Y bueno, espero que esa reflexión, ese punto de vista de este capítulo en específico haya podido llegar a ustedes de la manera más natural y también reflexiva. Yo les animo a que podamos buscar al Señor en conocimiento y con humildad y con sinceridad de arrepentimiento en todo lo que hagamos dentro de la iglesia o no, o fuera de ella también. Y así podamos retribuir al Señor de alguna forma todo lo que Él nos bendice, todo lo que Él nos da. Y creo yo que creo que este es el mensaje principal de este capítulo. Bien, hermanos, espero que hayan seguido. Gracias por estar un miércoles más
con nosotros. Les invito a que sigan con los siguientes capítulos. Aún nos falta más y estamos ya a la mitad del libro de Oseas, y que es muy interesante todo lo que estamos viendo. Espero que sea de utilidad, de reflexión para sus vidas. Y bueno, yo me despido con un abrazo. Que Dios los bendiga y que los guarde siempre. Hasta otra oportunidad. Gracias por ser parte de este servicio. Te esperamos en todas nuestras reuniones y actividades. Que Dios te bendiga.